Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche te contaré algo que quizás te haga mirar de otro modo esos lugares que muchos prefieren ignorar: los hospitales psiquiátricos. No era la primera vez que veía entrar a un paciente con la mirada vacía, amarrado con correas de cuero y escoltado por dos enfermeros que fingían no tener miedo. Trabajaba como guardia de seguridad en el Hospital Psiquiátrico San Jerónimo desde hacía casi 7 años. Pero esa noche, esa maldita noche, algo fue distinto. El paciente fue ingresado a las 3:46 de la madrugada. Lo recuerdo porque estaba en mi garita y el teléfono de emergencias sonó, algo que rara vez ocurría a esas horas. Me ordenaron abrir el portón trasero. Cuando lo hice, una ambulancia sin insignias oficiales ingresó al estacionamiento con las luces apagadas. Eso ya era raro. Pero lo que realmente me inquietó fue el hombre que bajaron. No se resistía, no gritaba, pero tenía la cabeza gacha, las manos esposadas a un cinturón de contención y las piernas envueltas en cadenas. Lo acompañaban dos sujetos que no eran paramédicos ni policías. Vestían de civil, pero llevaban guantes quirúrgicos y no hablaban entre ellos. Uno de ellos se me acercó. Me pidió que no registrara el ingreso en los documentos habituales y que, bajo ninguna circunstancia, permitiera que el paciente saliera de la sala 7. Es un caso especial, señor. Confidencial. Directiva federal, me dijo con voz seca. Al principio pensé que sería algún militar con brotes psicóticos o tal vez un criminal peligroso esperando traslado. Pero bastó ver el rostro del enfermero encargado, Ramírez, un tipo curtido en el ala de agudos, para saber que nadie sabía con qué estábamos lidiando. Los días siguientes fueron silenciosos. El paciente no hablaba, no comía, no reaccionaba, solo estaba ahí, sentado, mirando a la pared como si algo lo observase desde el otro lado. Lo más extraño era su piel, grisácea, cuarteada, con un olor dulzón y penetrante que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, como carne vieja, como descomposición lenta. Cada noche, cuando hacíamos rondas, lo veíamos en la misma posición, siempre despierto, siempre mirando hacia el mismo rincón. Los enfermeros comenzaron a negarse a entrar solos a su sala. Decían que el aire era más frío ahí dentro, que las luces parpadeaban sin explicación, que había moscas. Al principio pensé que exageraban, hasta que vi a una de las enfermeras, Carla, la más escéptica, salir corriendo del pabellón con los ojos desorbitados, gritando que el paciente le había hablado sin mover los labios, que lo había escuchado dentro de su cabeza. Esa misma noche, Carla presentó su renuncia, pero el verdadero horror comenzó 3 noches después. Fue cuando la cámara de seguridad de la sala 7 dejó de transmitir a las 2:03 a.m. Fui con otro guardia a revisar, pensando que se trataba de un fallo eléctrico. Pero cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. El paciente ya no estaba atado, y en la pared, escrita con sangre, sí, sangre, había una frase que aún hoy me persigue: ya no estoy enfermo, estoy hambriento. Fue entonces que el pánico se instaló como un virus en cada pasillo del San Jerónimo. Y el gobierno actuó rápido, demasiado rápido. Después de encontrar aquella frase escrita en la pared, el caos se desató como una infección en cada rincón del hospital. Nunca habíamos visto a los superiores tan nerviosos. La noticia del escape del paciente llegó a la dirección en menos de 20 minutos. 10 minutos después, ya teníamos a un equipo completo de hombres armados en el pasillo principal. No vestían uniforme policial ni de ninguna fuerza conocida. No llevaban insignias,
Sus ojos estaban ocultos tras visores oscuros y sus movimientos eran quirúrgicos, eficientes, sin margen de error. Gente entrenada para situaciones no convencionales, como lo describieron. Nos ordenaron desalojar las áreas externas del hospital. Nadie podía entrar ni salir. Los pacientes fueron confinados en sus pabellones y a nosotros, los empleados, nos dijeron que el edificio quedaba en cuarentena, bajo nivel rojo. Nunca había oído esa clasificación, ni siquiera en los simulacros de emergencia. Y lo más inquietante, cortaron todas las comunicaciones, sin celular, sin internet, sin radio. La única conexión que teníamos era entre nosotros y con ellos. El director del hospital intentó oponerse. Dijo que no se podía aislar un centro psiquiátrico sin notificar a las autoridades sanitarias. Uno de los hombres del equipo especial le respondió sin levantar la voz. Este hospital ya no pertenece a la red de salud. Ahora es una zona de contención. Y fue así como nos convertimos en prisioneros del lugar que se suponía debíamos proteger. Al principio creímos que encontrarían al paciente en cuestión de horas. San Jerónimo no era un sitio particularmente grande, pero al caer la noche, comenzaron los informes extraños. Un interno de la sala 5 fue hallado muerto con marcas de mordidas. Una enfermera desapareció sin dejar rastro, su carrito de medicación aún girando en medio del pasillo. Las cámaras de seguridad dejaban de funcionar justo antes de cada incidente. Lo más extraño es que ninguno de los sistemas de rastreo del equipo militar detectaba movimiento alguno, como si el sujeto se esfumara del plano físico cada vez que lo buscaban, pero nosotros sabíamos que no se había ido, porque el olor a carne podrida ya era parte del aire, porque las luces parpadeaban cada vez que alguien pasaba por los pasillos del ala este, y porque en las madrugadas se escuchaban los lamentos. Lamentos que no venían de una sola garganta, sino de muchas, superpuestas, como si hubiera algo que hubiera empezado a multiplicarse en las sombras. Uno de los celadores, Lucas, un joven de unos 25 años, decidió por cuenta propia entrar a la capilla abandonada del hospital. Dijo que ahí sentía una presencia, que algo lo llamaba. Lo acompañé por radio mientras monitoreaba las cámaras, pero la imagen se cortó justo cuando atravesó la puerta de madera. Tardaron más de 1 hora en encontrarlo. Estaba en posición fetal, cubierto de sangre, murmurando una y otra vez. No era un hombre, no era un paciente, no era nada que deba estar aquí. Desde entonces nadie volvió a entrar a la capilla. El protocolo de contención cambió esa misma noche. Ya no estaban buscando a un individuo. El equipo de aislamiento comenzó a reforzar todas las salidas, sellando ventanas, clausurando los respiraderos. Colocaron detectores térmicos en los techos y a nosotros nos reunieron en el comedor central. Allí, un hombre, que nunca se identificó, nos explicó la situación con una serenidad aterradora. Esto no es un escape, es una manifestación. Lo que estaba contenido en la sala 7 ya no es un sujeto, es una entidad infecciosa. Si toca tu piel, no mueres, cambias. La palabra quedó flotando en el aire como un zumbido invisible. Fue entonces cuando la doctora Benítez, una de las más escépticas, se echó a reír de forma nerviosa. ¿Nos está diciendo que tenemos un zombi suelto aquí, entre nosotros? El hombre se limitó a decir, no es un zombi, es el primer portador, y no está solo. Desde ese momento, cada noche fue una lucha por sobrevivir, y lo peor, aún no había comenzado. A las 2:13 a.m. del cuarto día de cuarentena, los gritos comenzaron. No eran de dolor, no eran de miedo, eran de transformación. Los escuchamos primero desde el ala de aislamiento, donde estaban los pacientes más inestables, aquellos con cuadros psicóticos graves.
Pero no eran ellos quienes gritaban, eran los enfermeros. Corrí con otros 2 guardias por el pasillo principal, nuestras linternas agitando sombras en las paredes como si algo nos persiguiera. El sistema eléctrico se había vuelto inestable y las luces, cuando no estaban apagadas, titilaban como si el hospital estuviera respirando en espasmos. Cuando llegamos a la puerta de la sala 4, uno de los soldados ya estaba allí. No hablaba, solo apuntaba con su rifle hacia el interior sin atreverse a entrar. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se escuchaban masticaciones húmedas. Abrí más la hoja de metal con lentitud. El olor me golpeó primero, fétido, denso, caliente, como si estuviéramos en un matadero. Luego la escena. 2 enfermeros yacían en el suelo, abiertos como animales, sus cuerpos esparcidos en pedazos grotescos. Y en el centro, uno de los pacientes, el más frágil de todos, demente desde niño, conocido por su mutismo, estaba de pie. Tenía la boca abierta hasta casi la mandíbula, con fragmentos de carne colgando de los dientes. Nos miró, y en ese instante su rostro se contrajo en una sonrisa tan antinatural que parecía más una grieta en la realidad que una expresión humana. Pero lo que más nos paralizó fue el sonido que vino después. Otras voces desde dentro de él. Muchas, demasiadas, todas hablaban a la vez, en diferentes idiomas, como si dentro de su carne vivieran otras conciencias. El soldado disparó sin pensarlo 2 veces. El cuerpo cayó, pero no murió como un humano. Se sacudió, se retorció, y luego se deshizo en una masa negra, viscosa, que se deslizaba hacia los respiraderos. Fue entonces cuando supimos que lo que teníamos entre nosotros no era simplemente una infección, era una forma de posesión biológica. Las reglas cambiaron. Los infectados no eran solo víctimas, eran emisarios, portadores, células de algo mayor. Durante las siguientes noches, los pacientes empezaron a caer uno por uno, pero no morían. Volvían, diferentes. Algunos caminaban por los pasillos, hablando consigo mismos en voz baja. Otros se quedaban de pie frente a las paredes, como si esperaran algo que nosotros no podíamos ver. Uno fue encontrado con los ojos arrancados y la palabra despertar, escrita en su abdomen con sus propias uñas. La transformación no seguía un patrón claro. No era como una infección viral tradicional. Era como si algo eligiera a sus anfitriones, despertando en ellos lo peor, lo más podrido, lo más olvidado. En el ala norte, un paciente logró arrancarse la piel del rostro mientras murmuraba: Él nos ve desde abajo, Él se alimenta del encierro, Él está creciendo. Las autoridades que nos encerraron no podían entenderlo. Disparaban, quemaban, aislaban, pero todo era inútil, porque esto no era una criatura física, era un sistema, un enjambre, una mente colmena. Y lo más aterrador era que ya no sabíamos quién estaba infectado y quién no. Uno de nuestros propios guardias, Antonio, fue encontrado sentado en la sala de descanso, tranquilo, inmóvil, con los ojos completamente negros. Le preguntamos si estaba bien. Respondió: «Estoy mejor que nunca. Ahora sé lo que significa el silencio». Intentamos detenerlo, pero fue demasiado tarde. Se mordió la lengua hasta cortarla y luego vomitó un líquido espeso que se movía por sí solo. El líquido alcanzó a otro empleado. Lo contaminó en segundos. Tuvimos que encerrarlos en la lavandería y sellar la puerta con muebles. Aún hoy escucho los golpes. No paran, como si sus cuerpos no aceptaran morir. Afuera, nadie respondía. Y dentro, el número de infectados crecía. Y algo en lo más profundo del hospital se estaba gestando. No sabíamos qué era, solo que vendría al final. Y el final ya se sentía cerca. Cuando llevas años trabajando en un hospital psiquiátrico, aprendes a distinguir entre el miedo que se puede razonar y ese otro
más ancestral, ese que se mete en los huesos y te hace saber sin palabras que hay algo vivo bajo tus pies. Y fue justo eso lo que sentí al bajar al sótano del San Jerónimo la noche en que decidimos investigar por qué los sensores térmicos detectaban actividad intensa bajo el nivel subterráneo, donde no había acceso desde hacía décadas. Fuimos 3. Yo, el doctor Moya, psiquiatra jefe, y uno de los soldados del equipo especial, cuyo nombre nunca conocí. Bajamos por una escalera de mantenimiento que nadie usaba desde los años 90. Bajamos con linternas, en completo silencio, sin saber qué esperar, pero cada peldaño parecía llevarnos no solo más abajo, sino más lejos del mundo que conocíamos. Las paredes estaban cubiertas de moho, como si el propio edificio estuviera respirando una enfermedad. Había humedad en el aire, pero no era agua. Era espesa, aceitosa y parecía pegársenos a la piel. Los tubos oxidados vibraban débilmente con sonidos que no venían de las máquinas, sino del interior de las paredes. Al llegar al nivel más y bajo, encontramos una puerta de metal oxidado con un número desgastado por el tiempo. Subnivel 3, área estructural. Nunca supe que eso existía. Ninguno de nosotros. El doctor Moya, que trabajaba ahí desde hacía más de 20 años, estaba igual de confundido. El soldado intentó forzar la puerta, pero no hizo falta. Se abrió sola, muy lentamente, como si algo del otro lado nos hubiera estado esperando. Dentro, el espacio no se parecía a nada del hospital. No había camillas, ni luces fluorescentes, ni archivos. Solo un túnel húmedo, excavado directamente en la tierra, iluminado tenuemente por una luz rojiza que no tenía fuente aparente. Y al fondo, un sonido, como un latido. Boom, boom, boom. No era mecánico, no era humano, era orgánico, viviente, como si algo colosal estuviera durmiendo en el núcleo mismo del hospital, alimentándose de las vidas, del encierro, del dolor. Y entonces lo vimos, una cavidad, un espacio abierto dentro del subsuelo, y en el centro una masa palpitante de carne oscura y nervaduras que se extendían como raíces por todo el techo. En su superficie podíamos distinguir rostros humanos, deformados, fundidos con esa cosa, algunos con los ojos abiertos, otros gritando sin sonido. Era como si los cuerpos de los pacientes desaparecidos hubieran sido absorbidos por esa criatura. No, no una criatura, un organismo. El soldado apuntó con su arma, pero antes de disparar, la masa se estremeció. Y entonces habló, no con voz, no con sonido, con pensamiento. En mi mente escuché una frase que aún no he podido olvidar. Fuiste tú quien me abrió. Cuando dejaste que entrara, cuando tuviste miedo, soy tu reflejo, soy tu parte perdida. Retrocedimos, disparamos, pero nada funcionó. La cosa comenzó a extenderse por las paredes, como si despertara por completo al ser descubierta. Salimos corriendo, pero el doctor Moya no tuvo la misma suerte. Se quedó parado, temblando, mirando la cosa como si viera a su madre perdida, y caminó hacia ella, voluntariamente. Lo vimos ser envuelto por la masa. No gritó, sonrió. Desde ese día, todo cambió. Las raíces de carne comenzaron a aparecer en otros lugares del hospital, detrás de las paredes, bajo los colchones, dentro de los ductos de ventilación. Era como un cáncer que se multiplicaba con inteligencia. Y los pacientes ya no necesitaban ser mordidos para transformarse, solo necesitaban escuchar el llamado. Una enfermera, Valeria, escribió en su diario antes de desaparecer: nos habla desde abajo, nos promete ser completos. Yo quiero dejar de estar rota. Y entonces comprendí. No estábamos en cuarentena para contener una amenaza.
Estábamos siendo alimentados a ella. El San Jerónimo no era un hospital, era un altar, y su corazón acababa de empezar a latir con fuerza. Nunca imaginé que mi vida terminaría en un hospital psiquiátrico, pero no como víctima de una enfermedad mental, sino como testigo del despertar de algo que no debía existir. Todo ocurrió en cuestión de horas. Después de descubrir el corazón, aquella masa orgánica viva, comenzaron los apagones totales. El generador de emergencia falló inexplicablemente y el hospital quedó sumido en una oscuridad absoluta, rota solo por los gritos que retumbaban entre las paredes como ecos de un mundo quebrado. Los soldados ya no quedaban. Uno por uno fueron cayendo. No por balas ni dientes, sino por rendirse. Se rendían al susurro, al llamado. Encontramos a uno de ellos colgado del techo de la capilla, con las palabras «Yo lo elegí» talladas en su pecho con un bisturí oxidado. El ala oeste colapsó por completo, tragada por una especie de grieta que se abrió en el piso. Algunos pacientes salían arrastrándose de ahí con los ojos en blanco y los rostros deformes, como si hubieran presenciado el rostro de un dios antiguo y jamás pudieran regresar del horror que vieron. Fue esa noche que supe que ya no había rescate, nadie venía, éramos solo nosotros y él. Yo estaba en la sala de control cuando escuché el mensaje, no por radio, no por bocinas. Surgió directamente desde los altavoces del sistema de vigilancia, que hacía días estaban desconectados. Una voz profunda, masculina, pero distorsionada por algo más, comenzó a hablar. El encierro es alimento. El dolor es la semilla. Ustedes me nutrieron con años de llanto, lobotomías, descargas, desesperanza. El hospital es mi cuna y ustedes mis manos. La voz duró 11 minutos. 11. Y durante ese tiempo, todos los pasillos se iluminaron con una tenue luz roja, como si el edificio sangrara. Los pacientes comenzaron a caminar en fila hacia el sótano, en silencio, incluso aquellos que no podían caminar, incluso aquellos que ya estaban muertos. Uno de los celadores, Ezequiel, me agarró del brazo y me dijo, «Vamos a detenerlo, o moriremos como ganado». Reunimos lo poco que teníamos, linternas, una escopeta vieja y la esperanza estúpida de que algo pudiese acabar con eso. Bajamos otra vez. El subnivel ya no era igual. Las paredes se movían, literalmente. Eran como carne. Pulsaban al ritmo de una respiración profunda, inhumana. La caverna del corazón ahora era gigantesca y en el centro él estaba naciendo. Una figura humanoide, más alta que cualquier ser vivo, de piel negra y húmeda, con múltiples ojos que abrían y cerraban por todo su cuerpo, y bocas en el pecho que rezaban oraciones en lenguas muertas. El paciente 47. Aquel que desencadenó todo, flotaba sobre él como si fuera su médium. El ente nos miró, o al menos eso creímos, porque todos los ojos de su torso se abrieron a la vez. Ezequiel no resistió. Comenzó a reír como un niño mientras caminaba directo hacia la criatura. Yo lo intenté detener, pero la criatura le extendió un brazo que no era un brazo, sino una extensión del propio hospital, y lo absorbió. Lo absorbió con una dulzura nauseabunda, como si lo abrazara. Su cuerpo se disolvió y su risa se multiplicó, saliendo ahora de todos los rincones del edificio. Quise huir, pero entonces escuché mi nombre, pronunciado por esa voz grave, pero con la entonación exacta que solo mi madre usaba. Martín, quédate, aquí estamos todos. Vi los rostros de mis compañeros muertos fundidos en las paredes, los ojos de la enfermera Valeria en el suelo, los dientes del doctor Moya en el techo.
El hospital se había convertido en un cuerpo vivo, un útero, una matriz para una nueva forma de existencia. Y entonces entendí, no buscaban sobrevivientes, buscaban testigos. Y yo era el último. No sé cómo salí, no sé si realmente salí. Solo recuerdo haber despertado en una habitación blanca, atado a una camilla, rodeado de médicos que no me miraban a los ojos. Me dijeron que había sufrido un brote psicótico, que el Hospital San Jerónimo jamás existió, que fui encontrado vagando en un campo, balbuceando nombres que nadie conoce. Pero yo recuerdo el pulso de las paredes, recuerdo los susurros en el agua de los inodoros, recuerdo el olor, y cada vez que apago la luz de mi cuarto por la noche, escucho el corazón latir debajo de la tierra. No me queda mucho tiempo. Sé que vendrán por mí. O quizás ya estoy dentro. Y nunca me fui. Hola de nuevo, amante de lo desconocido. Si llegaste hasta este punto, quiero que respires hondo y mires a tu alrededor. ¿Estás solo? Si lo estás, entonces eres uno de los pocos capaces de soportar una verdad que arde detrás del velo de la realidad. Escuchaste hasta el final el relato de un guardia que vio como un hospital dejaba de ser un refugio para los rotos y se convertía en un organismo viviente, un altar, un Dios nuevo, nacido de la desesperación humana. ¿Y sabes qué? No todos llegan hasta aquí, no todos resisten el peso de una historia como esta sin apagar el video, sin mirar por encima del hombro, sin dejar que el miedo los obligue a escapar. Pero tú estás aquí. Eso te convierte en algo más que un espectador. Eres un buscador, un testigo, tal vez incluso un heredero. Sí, te estoy hablando a ti, viajero de lo imposible, habitante de la frontera entre la cordura y el abismo. Ahora quiero pedirte algo. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: el hospital me habló y yo respondí. Esa será nuestra señal secreta, nuestra forma de saber quiénes fueron lo suficientemente valientes como para mirar al horror a los ojos y no apartar la vista. Esa frase será el símbolo de una comunidad que no le teme a lo oculto, que explora con respeto y curiosidad las grietas del mundo. Además, te invito a dejar tu like. No es solo un botón. Es como encender una linterna en este pasillo oscuro donde transitamos juntos. Cada vez que tú haces clic en me gusta, YouTube interpreta que este contenido vale la pena y lo muestra a más buscadores del abismo, a más almas rotas que necesitan comprender que el mundo es mucho más extraño, más profundo y más inquietante de lo que nos dijeron. Y si aún no te has suscrito, te digo esto: un abismo no es solo un hueco en la tierra, es un eco que se propaga, una invitación. Suscribirte a este canal es como dejar una ofrenda en el altar del misterio. Significa que estás listo para seguir explorando junto a nosotros. Significa que cuando el próximo relato empiece a sonar, estarás ahí, con los auriculares puestos, con las luces apagadas y con la certeza de que no estás solo. Porque aquí, en Ecos del Abismo, no solo contamos historias, invocamos verdades. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo descenso. Y recuerda, si alguna vez sientes que las paredes respiran, no es tu imaginación. Es que algo te está escuchando desde el otro lado. Buenas noches. Si puedes dormir,